Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolo? ¿Cómo te va, Richard? Buen sábado para vos, buen sábado para todos. Hoy con un programa lleno de historias atrapantes. Mucha información tenemos. Vamos a meternos con el caso de Liliana Garabedian, un caso emblemático de Catamarca. Una mujer que apareció muerta en 2010. El caso todavía no está resuelto, pero la justicia quiere juzgar a su pareja por abandono de persona seguida de muerte. También vamos a hablar del caso de Elvira Favaro, una mujer que este año fue asesinada a puñaladas por su pareja delante de su bebé de solo 2 semanas. La justicia quiere declarar inimputable al asesino. La familia obviamente se opone. Vamos a estar hablando con ellos. También tenemos información nueva, novedosa, exclusiva sobre la denuncia por violación contra los futbolistas de Vélez. Y nos vamos a ocupar de Nicolás Pachelo, que apeló su sentencia por el crimen de María Marta García Belsunce y que habló con nosotros. Vamos a estar repasando la entrevista, Richard. Así es, y también el desarmadero, como ustedes saben, el desarmadero con una historia de terror, realmente de terror, horripilante. Pero bueno, ya va a llegar el momento para esa historia, para ese relato. Bueno, vamos a comenzar con lo que acaba de decir Rolando acerca de la denuncia de una periodista tucumana contra 4 jugadores de Vélez Sarsfield en la oportunidad de que el equipo de Liniers fue a jugar allí con el Atlético de Tucumán. ¿Qué pasó en el Hotel Hilton entre la periodista y estos 4 jugadores? Hay una denuncia de abuso sexual, de violación por parte de ella, pero tenemos una información que es exclusiva. Vamos. Bien, ahí está una de las fotografías que se agregaron al expediente de la cama donde habría ocurrido el abuso sexual con manchas que a todas luces parecen de sangre. Richard, este documento exclusivo que obtuviste es una de las pruebas fundamentales de la pericia que se hizo en la habitación 407 del Hotel Hilton, a donde, según denunció esta periodista de 24 años, en la madrugada del 3 de marzo, 3 de los 4 futbolistas de Vélez que estaban allí adentro la violaron hasta dejarla sangrando, según su denuncia. Sí. 4 días después de ocurrido el hecho, ella se presentó ante la justicia, hizo la denuncia, los peritos fueron a la habitación del Hotel Hilton, a la 407, y se encontraron con esto, que se está viendo por primera vez en televisión, en cualquier medio. Ricardo Canaletti obtuvo esta imagen de la pericia, donde se ve sangre en la sábana de una de las camas que había en esa habitación. ¿Por qué es importante esta muestra, esta prueba que han recogido los peritos? Porque los investigadores ya aclararon que no se trata, lo que levantaron de allí, de sangre menstrual, sino que es una mancha de sangre. Para la querella, que representa a esta joven de 24 años, esto podría coincidir con el relato de la joven, porque ella dice: cuando me di cuenta de lo que me habían hecho, cuando me pude levantar de la cama, me caía sangre. ¿Pero sangre por qué le caía sangre? Porque había sido de tal violencia el ataque que la habían lastimado. Claro. Y esto, Richard, podría coincidir con esta sangre que estamos viendo. Eso que ella contó podría tener el correlato en este documento que vos nos trajiste hoy, donde, de probarse a través de un ADN que se trata de la sangre de la joven, habría una prueba determinante, contundente, que le daría absoluta y total credibilidad al relato que ella le presentó a los investigadores. Exacto, exacto. Hay muchas fotografías sobre el trabajo de los peritos, pero esta en particular remite a aquella declaración de la denunciante que dijo tenía sangre hasta en los tobillos. Bueno, esto va en ese camino, o sea, esta imagen va en ese camino.
se harán las pericias del caso para determinar, como decía Rolando, la procedencia de esa mancha de sangre, pero bueno, le va dando como encarnadura, le va dando sostén a la denuncia de esta muchacha sobre la agresión. Porque estamos hablando de eso, de una agresión violenta. Las agresiones son violentas. De un ataque violento contra ella, contra su integridad física. Y bueno, esto va en esa línea, repetimos esa cuestión. Richard, es muy importante esto por muchos aspectos que se están hablando en esta causa judicial radicada en Tucumán. Recuerdan ustedes, está Sebastián Sosa, ahora ex arquero de Vélez, lo han desvinculado del club, sospechado de ser partícipe secundario. ¿Por qué? Porque él, que fue quien invitó a la joven a esa habitación donde se levantó esta mancha de sangre, dijo haber estado durmiendo durante los acontecimientos que narra la víctima. Primer punto, si esta sangre es de la joven, realmente pone en crisis el relato de Sebastián Sosa. Un ataque, tal como ella lo describió, que la hace terminar sangrando. Es difícil que alguien esté durmiendo mientras ocurre eso, mientras ocurre un ataque de tal magnitud que la víctima queda sangrando. La prueba podría ser esta sábana y podría desmentirlo. Y luego, obviamente, aparecen los otros 3 futbolistas que están imputados en esta causa, ya ellos como autores de abuso sexual agravado. Estamos hablando de José Florentín, de Brian Cufré y de Abiel Osorio. 2 de ellos acusados de atacarla en grupo al mismo tiempo a esta joven, el tercero, Osorio, de haberla atacado unos instantes más tarde. Ella dice que el ataque fue en conjunto, que fueron los 3 al mismo tiempo los que abusaron de ella sobre una cama del hotel, que seguramente debe ser esta, Richard. El tema será ver qué pasa en el laboratorio con esta sangre, si es de la víctima. Y lo mismo ocurre con otras manchas que se han levantado en esta habitación. Para darles un contexto, esta información de la sangre que estamos revelando con esta foto exclusiva que trajo Ricardo, pero también se sabe que en la pericia se encontraron rastros de plasma seminal, o sea, de semen, también en una de las camas, en un cobertor, y también se encontró saliva en una mesa de luz. Todo eso se va a peritar para ver si se corresponde con el ADN de la víctima en el caso de la sangre o si se corresponde con el ADN de los 4 acusados. Un positivo en cualquiera de estas muestras, Richard, obviamente complicaría mucho la situación de los imputados. Recuerden que 3 de ellos, Florentín, Cufré y Osorio, están en prisión domiciliaria en un country de lujo en las afueras de Tucumán. Una prisión domiciliaria que dura 90 días. Ya han pasado casi un mes y la justicia justamente necesita ese tiempo para aclarar estas cuestiones, para ver si las pericias le suman o no información a la causa. También hay que decir, Richard, que de dar negativo el análisis de ADN sobre estas muestras, tampoco cambiaría mucho la situación esencialmente de los acusados. ¿Por qué? Porque en esta habitación hubo gente antes y después. Obviamente se sospecha que estas muestras están relacionadas con el incidente, pero si el ADN da negativo, tampoco desmentiría a la víctima. Lo que haría un ADN negativo es no complicar a los futbolistas con una prueba objetiva extra a las que ya hay. Obviamente el positivo sería muy complicado de revertir para los defensores. Sí, sería una prueba en su contra. Bueno, y además no se olviden que también hay un informe sobre las lesiones físicas de esta muchacha, que todavía no ha trascendido. Es decir, hay que reunir todos estos elementos para luego, al terminar esos 90 días o tal vez antes, tener un panorama de lo que pasó allí dentro. Pero esta fotografía junto con otras, pero esta principalmente, es fundamental para la reconstrucción de los hechos. Sí, Richard, vamos viendo, mira, estas son otras fotos, imágenes que se han levantado durante el peritaje en la habitación del hotel. Cada letra marca el lugar donde se levantó una muestra. Luego, obviamente, el peritaje descartó algunas de estas marcas que se ven, porque no se pudo extraer material biológico, no se pudo determinar de qué se trataba. Pero lo que estamos viendo, esto sí ya es material que era conocido, son los levantamientos de rastro, los lugares, incluso el baño, a donde, según los futbolistas, la víctima fue a tomar una ducha durante su estancia en esta habitación 407.
Bien, amigos, la información se completa ahora con esta nueva imagen, esta nueva fotografía, y 90 días es tiempo suficiente para la reconstrucción de los hechos. Hay muchas críticas acerca de esta causa porque los 3 de los 4 acusados están de vacaciones. Y sí. Y aquel que pone la condición para que luego ocurra lo que denuncia la periodista, aquel que pone esa condición sin la cual no se hubiese podido cometer nada de esto, tiene apenas una participación secundaria, lo cual es bastante difícil de entender. ¿Por qué? Porque la participación secundaria es la que puede realizar cualquier cómplice en un delito. En cambio, la participación necesaria es aquella que se realiza de manera tal que sin esa participación el delito no se hubiese podido cometer. Sin una invitación, sin una reunión, porque es evidente que los otros 3 no fueron ahí para saludar al arquero. Sin una reunión en esa habitación propiciada por Sebastián Sosa, no hubiese ocurrido nada. Muy bien, Richard, vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a meternos de lleno, si te parece, en el caso de Liliana Garabedian. Liliana Garabedian, les voy a decir una cosa. Desde el año 2010 que conocemos este tema, de hecho en el año 2010 es cuando se produce la muerte de Liliana, TN fue el primer noticiero que puso este caso a consideración del público. Fue el primer noticiero que lo puso en consideración y lo siguió. La noticia estaba dada porque, según las autoridades de Catamarca, Liliana Garabedian, que había denunciado a su marido por violencia, había muerto de hambre y de sed en el monte Tucumán. ¿Usted se la cree? ¿Usted se la cree? Vamos a hablar de este caso y de lo que está ocurriendo ahora en Catamarca con Liliana Garabedian después de esta barrida. Dale. Bueno, muy bien. Richard, nos tenemos que ir al año 2010, al 12 de diciembre de 2010, cuando Liliana Garabedian, una mujer de 37 años, que no era catamarqueña, pero vivía en Catamarca. No, era de Capital. Era de Capital. De Capital. Vivía en Catamarca junto a su pareja, Roberto Barros, con quien había tenido 2 hijos. Exacto. Sí. Una relación que se fue tornando violenta, obviamente por parte de este hombre, que empezó a provocarle distintas formas de maltrato a Liliana. Formas de maltrato que ella denunció ante la policía, como bien señalaba Richard, denuncias que misteriosamente después se extraviaron, que después cuando empezaron a rastrear los investigadores, y digo entre comillas los investigadores, porque este caso al principio no se investigó, con la prestancia y con el interés en el esclarecimiento necesarios, no se encontraron. Después se supo también, Richard, que poco antes de aparecer muerta Liliana Garabedian, ella había estado detenida en una comisaría catamarqueña. Sí, pero ese es uno de los episodios más misteriosos que tiene este caso. Por empezar, mire, el 13 de noviembre del año 2010, ella hace la denuncia contra su marido. 13 de noviembre. El 5 de diciembre, ella va a la casa de su cuñada para ir a ver a los chicos, porque los tenía retenido este hombre, a raíz de las peleas del matrimonio. Ella va a la casa para ver a los hijos. Se los habían, Richard, contémosle a la gente que se los habían retirado como parte de la estrategia de la familia Barros de hacerla pasar por loca a Liliana e impedirle el contacto con los chicos. Le habían sacado a sus hijos para que ella no pudiera tener más contacto, cuando ella lo que quería era separarse de Roberto Barros, y alejarse de ese hombre violento. O sea, ella era una persona para su marido perfectamente normal hasta el momento que ella lo denunció por violencia. Entonces de golpe y porrazo se convirtió en una loca. Bueno, esta mujer fue a ver a sus hijos. Tiene una discusión con su cuñada en la vereda. Una discusión que llega a tal punto que la cuñada, ¿qué hace?
llama a la policía. Estamos hablando de una mujer que va a la casa de sus familiares políticos para ver a sus hijos. Viene la policía. Yo tengo los nombres de los policías. Pablo Nicolás Martínez y Hugo Arnaldo Perea. ¿Qué hacen? Se la llevan presa a Liliana Garabedian. ¿Pero por qué? Por averiguación de antecedentes. ¿Pero no estaba provocando disturbios en la vía pública? Por averiguación de O antecedentes. sea, cualquier cosa inventan. Cualquier cosa inventan para llevársela. Pero le hacen firmar incluso un acta a Liliana donde constaba, o donde decía, mejor dicho, que la llevaban a la comisaría de la mujer. La llevaban por averiguación de antecedentes a la comisaría de la mujer. Muy bien. La firma, ¿es de Liliana? El acta estaba firmada. ¿Es de Liliana? La familia dice que no. No la llevaron a la comisaría de la mujer. Ah, ¿no? No. ¿Dónde la llevaron? A la comisaría 10ª. Ah, A la 10ª. mira vos. Llegan a la 10ª. La atiende un médico. Dicen que la va a atender un médico. No la atiende ningún médico. No hay registro de que haya ingresado en la comisaría 10ª, pero estaba en la comisaría 10ª. ¿Por qué lo sabemos nosotros que estaba en la comisaría 10ª? Del 5 al 6 de diciembre del año 2010. ¿Por qué sabemos que estaba en la 10ª? Porque llaman a una licenciada, le dicen. Ni siquiera le pusieron licenciada en psicología. Licenciada. Licenciada en algo. Una licenciada en algo, que Bien. supuestamente sería psicología. Pensamos nosotros. Si fuese una psiquiatra, sería médica psiquiatra. Pero bueno, suponemos que es una... Suponemos nosotros, no. Supone la familia, supone todo el mundo, supone la investigación que se hizo por parte de la familia. Bueno, muy bien, muy bien. La trasladan a un hospital. La trasladan a un hospital. Hospital San Juan Bautista. ¿Por orden de quién? Intervino un fiscal. Claro, la justicia tiene que intervenir. La policía no puede tomar obvio. decisiones por sí Pero sola. vamos a suponer que haya sido un cana, porque bueno, viste que en Catamarca Sí, donde estuvimos puede pasar en la cualquier época cosa. de María La Soledad cantidad de años Morales, que puede pasar estuvimos ahí. cualquier cosa, Sí. exactamente. No, lo ordenó una asesora de menores, Pero si era una adulta, Liliana. ¿Qué tiene que ver la asesora? María Belén Marcoli. Tengo todos los nombres, ¿eh? Tengo todos los nombres de este caso, ¿sabe por qué? Porque en el año 2010 a mí me vinieron a ver acá en TN, en el noticiero, una criminalista que le estaba dando una mano a la familia de Garabedian porque, ahora vamos a llegar a ese punto, habían dicho que Liliana Garabedian murió de hambre y de sed en el monte tucumano. Pero ya vamos a llegar. Estamos con que no se sabe exactamente, no se sabe qué pasó entre el 5 y el 6 de diciembre con esta mujer en la comisaría. Comisaría de mujer no, la comisaría el hospital. Bueno, en fin. En el hospital no hay registro de entrada. ¿No hay nada? No hay registro que ella haya entrado al hospital. No. O sea que estuvo, de alguna manera, desaparecida Liliana. Entre el 5 y el 6. De hecho, en algún momento el marido va a denunciar una desaparición de manera tardía para disimular todo esto. Que Richard tiene una explicación, ¿verdad? O sea, uno puede entender por qué hizo todo esto la policía en algún punto. Sí, sí, claro. ¿Qué lo movía a la policía? Claro, ustedes se lo están imaginando. Habría estado en el hospital. Habría estado en el hospital. Ahora viene una cosa que es solamente... Esto va en serio, solamente acá. Hay un acta firmada por una psicóloga que dice: Liliana Garabedian tiene trastorno de personalidad. Que es como decir, usted tiene fiebre. ¿Qué es trastorno de la personalidad? A ver, es paranoica, es esquizoide, es narcisista, es antisocial, es fronteriza, es evasiva, es obsesiva, es compulsiva, es esquizotípica, etc. No. Trastorno de la personalidad. Usted tiene fiebre. Lo mismo. Y esta licenciada, Marta Juana Lozo, le da la libertad. Es decir, que Liliana Garabedian fue detenida por la policía y liberada por una licenciada. Increíble. No se puede creer. No se puede creer. Desde ese momento Liliana desaparece. Y el 12 de diciembre de 2010, Liliana Garabedian va a aparecer muerta en un descampado. Ahí lo estamos viendo, el lugar Sí. donde Liliana, de 37 años,
aparece muerta, donde, según la policía, el primer fiscal del caso, ella muere de hambre y de sed, como si se hubiera ido a caminar, hubiera llegado a ese lugar y se hubiera perdido, se hubiera acostado y hubiera muerto. Sí. El cuerpo tenía bastantes rarezas, no tenía ropa interior. No, no tenía ropa interior. No tenía calzado. No, tampoco. Estaba semidesnudo, ¿no? Obviamente. Estaba semidesnudo. Sí. Había una camiseta que después va a desaparecer igual. Vos sabés que la noticia del hallazgo de un cuerpo se produjo a la mañana de ese 12. ¿Sabés cuándo fue la policía a rastrillar? ¿Cuándo? A las 4:30 de la tarde. Claro. ¿Por qué la policía...? Hacen cualquier cosa. Hacen cualquier cosa. Yo pensé que esto se iba a terminar después de la condena a Luque y Tula por el homicidio de María Soledad Morales. Yo soy un tonto. Somos. Sí. Él estaba conmigo. Yo estaba con él. Allá en esa época. Somos tontos. Nada cambió. Nada. ¿Qué relación tenía la policía con la familia de Roberto Barros, Richard? Porque realmente uno no termina de entender por qué la policía hace lo que hace alrededor de la muerte de Liliana, que primero pretenden hacer pasar como accidental, si se quiere, una mujer que, trastornada, desaparece, aparece muerta de hambre y de sed. Una autopsia que habla de eso. Sí, es una locura, mire, es una locura. Una mujer que dice en la autopsia que murió de inanición deshidratada. El cuerpo no estaba deshidratado, ella pesaba 75 kilos, seguía teniendo 75 kilos, una mujer alta. 75 kilos. Además, nadie se muere de hambre en 2 días. Nadie. Nadie. Bueno, estos dijeron que se murió de hambre y de sed. Y aparece semidesnuda en medio de un monte. Richard. Con raspaduras en las nalgas y en la parte anterior del muslo. ¿De qué? Arrastre. Típico. Bueno, en fin, esa autopsia no quedó ahí. No, porque va a haber que esperar 5 años en total, hasta el 2015, para que intervenga el equipo de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense, sí, señor, y diga, esta mujer no murió de hambre, no murió de sed, esta mujer fue estrangulada en un contexto de violencia de género. Una pericia que uno esperaba que diera un giro en la causa judicial. Hubo que esperar igual a que hubiera una segunda pericia que hizo el cuerpo especializado de la Gendarmería, que concluyó lo mismo. Sí, claro, exactamente. Desde el primer momento, la familia de Liliana luchaba para que imputaran a quien era el sospechoso evidente, Roberto Barros, el marido de Liliana, el padre de los hijos. Tuvieron que luchar mucho tiempo los familiares de Liliana para llegar a el estado en el que está ahora la causa, que por eso la hemos traído otra vez al programa. Richard ya la ha tratado aquí varias veces. La justicia está hablando de un abandono de persona seguido de muerte, como el delito a imputarle a Roberto Barros en el juicio oral que pretenden realizar. Pero está mal. Un delito que está obviando está mal el hecho principal, que es el asesinato, el femicidio. A Liliana Garabedian, lo digo yo, la mataron. ¿Cómo? La estrangularon a lazo. La estrangularon. La marca del estrangulamiento estaba desde el principio, se menciona en la autopsia, pero dicen, no, murió de hambre y de sed. ¿Yo qué le puedo decir? Fachatosta, le digo. Fachatosta. Fachatosta. Son unos fachatostas. Entonces, allora le iba a decir, mire, entonces, estaba desde el principio. El equipo de antropología forense, lo dijo. Acá hubo un estrangulamiento. El equipo de tanatología de la Gendarmería Nacional dijo exactamente lo mismo. Lo que acaba de decir Rolando. Lo subrayo, lo remarco, porque los surcos en el cuello estaban desde el principio. Murió estrangulada. Y estos caraduras quieren enviar a juicio al marido por abandono de persona seguido de muerte. Richard, para hablar de este tema ya estamos comunicados con Iván Sarkis, que es el abogado de la familia de Liliana Garabedian. Estamos en contacto con él. Doctor Sarkis, muy buenas tardes. Los saludamos Ricardo Canaletti, Rolando Barbano desde Cámara del Crimen. Gracias por atendernos.
Buenas tardes, gracias por el contacto. Doctor, lo primero que le queríamos preguntar es cómo se paran ustedes como querella, usted como representante de la mamá de Liliana, ante esta calificación legal que ha puesto la justicia para la muerte de Liliana, para el asesinato de Liliana, que es el abandono de personas seguido de muerte. ¿Usted lo satisface esto? No, por supuesto que no. Yo he asumido la querella de esta causa del año 2014, final del 2014, habiendo visto las particularidades de los informes médicos y de los informes técnicos y periciales que teníamos en la causa. Habíamos resuelto salir a buscar un perito tanatológico o un equipo pericial federal que vaya por afuera de la justicia provincial. En ese sentido, mi querida Leonilda Carrizo, la mamá de Sonia Liliana, tuvo la suerte de tener contacto y comunicación con el equipo argentino de antropología forense, quien, tomando en cuenta las particularidades del hallazgo del cuerpo y sobre todo lo sospechoso que fue la detención de Sonia Garabedian en días previos a su desaparición y aparición como muerta, tomó intervención rápidamente, se interesó y prestó una valiosa e intensa colaboración. En ese sentido, luego de una lucha muy intensa que hemos tenido con el Ministerio Público, que nunca le interesó investigar esta causa, la verdad que nos ha llevado muchísimo tiempo lograr la exhumación del cuerpo, el análisis por parte del equipo argentino de antropología forense y que después los resultados que arrojaran fueran admitidos formalmente por el fiscal, que en ese interín el fiscal fue separado de la causa y fue sometido a un proceso de iuri, no por la causa Garabedian. ¿Cómo dice, perdón? Herrera, digo, el fiscal Herrera. Mazuco. Ah, Mazuco. Herrera fue el primero, está bien. Mazuco. Fue el primer fiscal. Sí. Asumió un tercer fiscal que prácticamente tuvo planchada la causa durante 2 años. Discúlpeme, ¿el fiscal Mazuco fue sometido a juicio político por la causa Garabedian? No. ¿Por otra? Por otra causa. Bien. Y ahí aparece un tercer fiscal entonces, doctor. Aparece un tercer fiscal, interpusimos un sinfín de prontos despachos, reclamos, quejas por acceso restringido a la justicia. La situación es que este tercer fiscal que tuve que padecer y presentó un pedido de archivo. Por suerte, pidió el archivo de las actuaciones considerando que el dictamen del EAF no tenía sustento científico suficiente. O sea, él desconocía el hecho de que había sido estrangulada Liliana según el equipo argentino de antropología forense. Equipo argentino de antropología forense, ¿eh? No tenemos que agregar mucho más. Prestigio mundial. Prestigio mundial. Bueno, entonces, este fiscal porque sí dice, no, esto no sirve. Es probablemente el equipo tanatológico más importante del mundo. Sí, claro. Ahora, bueno, desgraciadamente tuvimos que perder, se pidió el archivo. El juez de control de garantía resolvió el apartamiento del fiscal, hizo lugar a todos los pedidos de la querella. Nosotros lo que pedíamos era básicamente que se separe al querellante, porque yo lo tenía al señor Roberto Barros al lado como co-querellante en la causa. Barros era querellante también, el marido de Liliana. Barros era querellante. El sospechoso principal. Y Sonia Liliana se había muerto de hambre y sed en 48 horas. Así asumí querella. La verdad que tuvimos que pelear muchísimo, y cuando digo pelear muchísimo, creo que me estoy quedando corto con la expresión. Está claro, doctor. La cuestión es que el juez de control de garantías, el doctor Héctor Rodolfo Maidana, con buen tino, hizo lugar al planteo de la querella, separó al señor Roberto Barro, a quien nosotros durante el minuto cero sostuvimos que estábamos ante un evidente crimen y que el sospechoso natural era el marido, puesto que estaban vigentes medidas de restricción, una denuncia que había hecho Lili contra el esposo. Entonces había un conflicto violento absolutamente articulado en la pareja. Entonces, indefectiblemente había que echar miradas con mucha atención sobre el esposo. Doctor, ¿alguien de la familia Barros es policía? Tiene vinculaciones, entiendo, Barros con la policía o las tenía. ¿Qué tipo de vinculaciones? Y hay cuñados, hay hermanas que han sido exfuncionarios policiales. Ahí está. O sea, es la mafia de la policía de Catamarca, que ya la conocemos desde el crimen de María Soledad Morales.
que obviamente se llevó detenida a Liliana cuando no había ningún motivo para hacerlo, ilegalmente, la retuvieron en un lugar ilegal para esa detención, la llevaron sin justificación legal a un sanatorio y después supuestamente la abandonaron a su suerte. Y uno puede entender tranquilamente que la abandonaron para que fuera asesinada por alguien, quizás por su exmarido, no lo sé, estoy especulando, pero digo, acá hay una actuación de la mafia policial, claramente, con la complicidad de la mafia de la justicia de Catamarca, que también conocemos en profundidad con Ricardo. Tuvo absolutamente una detención totalmente irregular y su liberación también, por supuesto, al punto de que no ha sido revisada por un médico. No, claro. Y como médico, sí, entendemos y hemos planteado que había algunos borrones, algunas rectificaciones irregulares en las actas. Hay un acta de recupero de libertad que a todas vistas hemos planteado su falacidad, nos da la clara, nos parece evidente que ha sido falsificada y hemos planteado esas medidas, inclusive allá por el 2015, muchas de las cuales han caído en saco roto. Así que una vez que el juez de control hiciera lugar a los planteos de la querella, le dio intervención a un equipo tanatológico interdisciplinario de Gendarmería Nacional que rectificó en todos sus términos el informe del equipo. Eso está clarísimo, doctor. Ahora, ¿por qué la calificación es abandono de persona seguida de muerte si la pericia habla de un asesinato? Dos pericias. Dos, pero digo, póngale que solo tome la de Gendarmería. Sí. ¿Por qué abandono de persona? Si a Liliana la estrangularon con un lazo, ¿es un asesinato eso? Bueno, tengo que aclarar que una vez que se separó el fiscal que investigaba la causa, se designó la fiscal Jessica Miranda, quien separó al marido de la querella. Se continuó con la investigación, ratificaron el informe del EAF y procedió la fiscal a imputarlo al marido en función de que ya estaba por lo menos ese delito acreditado del abandono doblemente agravado por el vínculo y por el resultado luctuoso de la esposa. Debo decir que la investigación por el crimen de Sonia Liliana Garavedel no está cerrada y que hasta el momento, hasta la fecha, lo que se ha podido acreditar, y entiéndame bien lo que yo estoy tratando de manifestarles, es que esto es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, un vínculo personal que se ha trabajado con la víctima, y hemos llegado a esta instancia después de mucha lucha, muy ardua, por cierto, en la que hemos llegado por lo menos a acreditar un delito que es gravísimo y que tiene una pena en abstracto de hasta 20 años en caso de que se lo considere y se lo condene. Sí, se entiende, doctor. Lo que pasa es que la verdad va contra toda lógica esto. O sea, Roberto Barros abandonó a una mujer que había sido asesinada por otro. Digo, yo entiendo la lucha y de dónde vienen, pero la verdad es que no nos cierra que la justicia califique de esta manera un femicidio tan evidente. O sea, acá hablamos todo el tiempo de perspectiva de género. A Liliana la asesinaron y vamos a ir a un juicio por abandono de persona. Absolutamente. Y ustedes muy bien saben que cuando una investigación comienza muy mal, es muy difícil después poder volver sobre los pasos y avanzar positivamente en las pistas que después nos diluciden respecto a las participaciones criminales de este brutal crimen. No, entendemos perfectamente, entendemos, es lo que se puede lograr. Hasta el momento está acreditado el abandono de personas y tanto la fiscal como la querella y el juez de control de garantías así lo consideran y esta causa se elevó a juicio a pesar de que la defensa se opuso y hace poquito presentó una apelación, así que estamos esperando las audiencias pertinentes. Bueno, una apelación a la elevación a juicio por un delito inverosímil. Doctor, quedó todo muy claro. Le agradecemos mucho, en nombre de Rolando Barbano del mío, esta comunicación con Cámara de Crimen. Ha sido muy amable. Le agradezco mucho y sobre todo el espacio que usted supo darle siempre a Lola Carrizo, que es una madre que en soledad, junto con su familia, ha bregado y mucho por el esclarecimiento del crimen de su hija. Así es. Gracias, doctor. Gracias. Sí, te da una bronca bárbara porque es inverosímil, no puede ser. Pero son tan que hay que agradecer que hayan llegado a una calificación
ridícula para por lo menos ir a un juicio contra el ex marido de Liliana, Sonia Liliana Garabedian. Hay que agradecer eso. Hay que agradecer que esté mal hecho para poder ir a un juicio. Mire, lo que ocurrió acá es, como lo dijo Rolo varias veces, es un femicidio. La ahorcaron y el imputado, el sospechoso, siempre fue el marido. ¿Vio cuando nosotros decimos que no abandonamos ningún caso? Este caso lo venimos siguiendo desde el año 2010. Obviamente no todo el tiempo se lo informamos, pero desde el 2010. Y es escalar el Everest con la mano, con las manos. Ha sido eso. Tantos son los obstáculos que han puesto fiscales, jueces, peritos ahí en Catamarca para que Sonia Liliana Garabedian no era política, no era una persona de la alta sociedad, era una ama de casa más, una chica de 37 años con 2 pibes que se fue enamorada a Catamarca y en Catamarca le pegaron y le pasó todo lo que le estamos diciendo. Es una vergüenza. Yo no me voy a cansar de repetir. Sí, Richard, es una vergüenza porque obviamente uno entiende el derrotero de la causa y por qué quizás la familia de Liliana tiene una mirada positiva sobre el punto al que han llegado, porque lucharon durante 14 años y lucharon contra una mentira flagrante que era que Liliana se había muerto de manera casi accidental, se había muerto de hambre y de sed. Ahora, uno se acerca a la causa ahora, desde hoy, desde 2024, y ve que hay una mujer que fue estrangulada. Todos los indicios señalan a su pareja, a quien ella había denunciado por violencia de género, que tenía vínculos con la policía, que casualmente se la llevó a ella detenida después de que lo denunciara por violencia, después de que le impidiera ver a sus propios hijos. Y nos encontramos con que una fiscal va a llevar el caso a juicio por abandono de persona, cuando claramente esto es un asesinato. Búsquele la vuelta que quiera, pero esto es un asesinato. Y esto es una vergüenza para la justicia de Catamarca entera, porque el Tribunal Superior de Justicia de Catamarca podría intervenir de otra manera en este caso. Son todos cómplices de esto. Todos. La policía, los fiscales y los jueces que han permitido que esta barbaridad llegara hasta hoy, Richard. Así es, así es. Vamos, obviamente, quedó demostrado, esta sí que es una prueba, de que seguimos los casos y no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar hasta que, para insistir, sí, porque las cosas a nosotros no nos rebotan, no nos rebotan. Frente a una estupidez, nosotros reaccionamos porque no queremos que nos tomen el pelo, ni a nosotros ni a ustedes. Pero las palabras finales de Rolando son las mías. Vamos a continuar con este caso porque debe ser un homicidio, un femicidio realizado contra Liliana con un estrangulamiento a lazo. Rolo, vamos a cambiar de tema. Sí, Richard. Vamos a cambiar de tema y vamos a entrar en otro caso donde también las ridiculeces de la justicia, pero no de Catamarca, sino de la provincia de Buenos Aires, llegaron a límites insospechados. Es el caso de la muerte de María Marta García Belsunce. No vamos a hacer un repaso del caso, pero sí les vamos a decir a ustedes que el señor Rolando Barbano obtuvo una entrevista exclusiva con el que ahora fue condenado como autor de ese crimen, que en realidad no es un crimen, sino que, como todo el mundo sabe, es un golpe en la bañera. Ahí va la ironía. Nicolás Pachelo en la cárcel, Rolando Barbano, el único periodista que lo entrevistó. Vamos a la barrida y hablamos del caso. Bueno, escucharon todo tuyo. Richard, Unidad 9 de La Plata, la misma donde estuvo Ricardo Barrera, donde entrevistamos en un momento a Fabián Tablado. Ahí está Pachelo desde hace 15 días. Imagínense este cuadro. Pachelo está condenado por robos a countries, robos en casas que él cometió después del crimen de María Marta. Le dieron 9 años y medio de prisión.
en el juicio que se hizo en 2022 por esos robos y por el crimen de María Marta. Por el crimen de María Marta lo absolvieron, 9 años y medio de cárcel por los robos. Ya lleva 6 años preso. Pachelo estaba en una cárcel de régimen semiabierto. Iba a salir en libertad a fin de año. Hace 15 días, el Tribunal de Casación Penal, 2 jueces, Fernando Mancini y María Florencia Budiño, agarran la sentencia de absolución de Pachelo por el homicidio y dicen, no, para nosotros, leyendo esto, el asesino es Pachelo. Le dan un valor especial a 2 testigos que dicen haberlo visto a Pachelo cerca de María Marta en los minutos previos al crimen, aquel 27 de octubre de 2002. Vecinos que el propio Pachelo resalta son hijos de amigos de la familia García Belsunce, uno incluso es ahijado de Carlos Carrascosa, que dicen, no, lo vimos a Pachelo corriendo cerca de María Marta, en un momento él la pasa, después ella va adelante. Una hipótesis que elabora ahora Casación y que contradice la hipótesis central que tiene la acusación contra Pachelo, que es que supuestamente Pachelo estaba robando en la casa de María Marta, entra María Marta, lo sorprende y él la mata para ocultar el robo que estaba cometiendo. No tiene mucha lógica la hipótesis de iban corriendo, él iba corriendo y ella iba en bicicleta muy cerca. Lo de correr y todo eso de la bicicleta, ¿qué tiene que ver con entrar a la casa y robar y matar supuestamente? ¿Qué tiene que ver? Encima, de parte de 2 testigos, uno de ellos en especial, que es por lo menos dudoso. Es un testigo dudoso. ¿Por qué? Por el vínculo que tiene familiar con quien fue condenado por esto y luego absuelto, Carrascosa. Está todo mal hecho, ¿entiende? Está todo mal hecho. Desde aquel juez que dijo hay que pedirle perdón a Carrascosa, después de que 12 colegas de su misma categoría y de categorías inferiores y de categorías superiores dijeran todo lo contrario, hasta estos 2 que de una absolución por el testimonio de gente que está comprometida, que le corresponden las generales de la ley porque son familiares, cambian todo y lo condenan. Bueno, Richard, lo vimos a Pachelo en la unidad 9 de La Plata, donde lo trasladaron a una cárcel de máxima seguridad. Está en un pabellón universitario, estudia periodismo. Pachelo ahora dice, no me quise quitar la vida como se dijo, pero sí me quedé sin ganas de vivir en algún momento. Él resalta, yo no mandé a limpiar la escena del crimen, yo no establecí la idea de que María Marta había muerto en un accidente en la bañera, yo no gestioné un certificado de defunción con datos falsos, yo no encontré una bala y lo tiré por el inodoro como si se tratara de un pituto, yo no pedí que frenaran a la policía para que no entrara al country el día del crimen, ni planteé que había que coimearla, yo no hice nada de todo eso, dice Pachelo, no está mi ADN en la escena del crimen, la huella digital que se encontró no es mía, ningún testigo me ubica dentro de la casa y sin embargo me condenaron. Escuchémoslo, Richard, a ver lo que nos dice. Dale. Hace 2 semanas la justicia dijo que sos el asesino de María Marta García Belsunce. Así es. ¿Cómo te cayó la noticia a vos? Y tengo sentimientos encontrados, es muy duro, es muy difícil de un día para el otro que te conviertan en asesino después de haber demostrado durante 20 años que no lo sos y la justicia haberse expedido en reiteradas oportunidades con respecto a la familia y a Carrascosa, ¿no? ¿Vos esperabas que hubiera un fallo contrario a vos? En absoluto, no. Todo lo que la familia ocultó, todo el poder judicial que han tenido para respaldarlos, que nos lleva a la fecha de hoy con la condena de un inocente para tapar 20 años de barbaridades judiciales. ¿Por qué la familia te apuntó siempre a vos? Y porque era el sospechoso ideal. ¿Vos robaste en casas de country? Yo robé en unas casas de country que estaban vacías, sin violencia contra las personas, en un fin de semana largo de Semana Santa. Y me hice cargo, y hace 6 años que yo estoy detenido por eso. Entonces yo me hago cargo de lo que yo hice, pero no me hago cargo de lo que no hice. Yo con el tema de María Marta García Belsunce soy totalmente ajeno e inocente. Me condenaron 2 jueces que no escucharon el juicio, el juez Mancini y la jueza Budiño, jueces de casación, Tribunal Superior, para que la gente lo entienda, sin haber presenciado una sola audiencia de juicio, sin haber escuchado un solo testigo. Ellos lo que hacen es leer el fallo y con su percepción dar un voto. Para la absolución de Carrascosa, el Tribunal de Casación que lo absolvió tomó 3 cosas en cuenta. Que la sangre no se condecía con la de Carrascosa, que la huella no era de Carrascosa y que no pudieron ubicar en el horario del crimen a Carrascosa dentro de la casa. Bueno, a mí tampoco. La sangre no es mía, la huella no es mía
y no pudieron acreditar que yo estuve en esa casa porque no estuve. Ahora, con esas mismas pruebas, a mí me condenan. Con esas mismas pruebas, a Carrascosa lo absolvieron. El tipo está haciendo lo que tiene que hacer, el tipo buscó su inocencia, la consiguió, buenísimo. Lo que no acepto es que me eche la culpa a mí por algo que él sabe perfectamente cómo fue. Bueno, ¿dónde quedamos parados, Rolando? ¿Dónde quedamos parados? Fíjate lo que decía Pachelo al final. Carrascosa sabe perfectamente lo que ocurrió. Obviamente ¿Sí? Carrascosa lo niega. Pero Me acordé de una cosa. La verdad, muy buena la entrevista. La verdad, Gracias. muy buena la entrevista. Pero ¿sabes qué? Me quedé pensando en algo que se conoció después de la condena a Carrascosa. Carrascosa primero fue condenado, después de muchos años lo absolvieron. Pero después de la condena a Carrascosa por homicidio, lo que se conoció es que dos fiscales, una mujer y un hombre, dos fiscales, no es una cosa que digo, dos fiscales, siguiendo el fallo de condena, pidieron la detención de Irene Urtig y de su marido por considerar los coautores del homicidio. Eso pasó. O sea, hubo un juez que recibió ese pedido de dos fiscales y dijo, me parece que lo tienen que investigar un poco más, por ahora no. Y el tiempo pasó. Pero no hay que olvidarse de esas cosas. Como no hay que olvidarse de la condena a los 4 familiares, a los familiares y a un vecino. Pero eso por prescripción quedó en la nada. Bueno, son cosas legales que ahora no vienen al caso. Lo que sí viene al caso es que hubo una sentencia, desde mi punto de vista impecable, que marcaba exactamente qué hicieron los familiares de María Marta para encubrir el crimen. Todo esto parece borrado de un plumazo. Ya se lo dije muchas veces. Plata y tiempo para llegar a la persona justa. Justa para el que tiene plata y tiempo. Si no, no se logra. Eso pasa en Argentina. Yo no sé, en otros países sí. Bueno, debe haber, qué sé yo, gente con disponibilidad de plata para bancarse 20 años y qué sé yo, hasta dar vuelta a una cuestión de buenas a primeras y de manera inverosímil. Sí, debe haber. Pero bueno, esto pasó acá en el caso de María Marta. así es, Richard. Vamos a cambiar de tema ahora porque va a llegar el momento en el cual nos movemos, nos sentamos y ahí agachadito. Bueno, vamos. No, sí, no. Este es el momento, es el pico de rating del programa, Richard, cuando vos subís la Es el pico de rating. Te voy a decir una cosa. Llegó acá la motosierra. Ni una silla, loco. Compren una silla. Qué cosa. Sí, es la cábala. Buah, muy bien, dale. 20 de julio de 1983. Sí. Fíjate el momento del que estamos hablando. Antes de las elecciones que ganó don Alfonsín. Claro. Antes, de hecho, Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83. Exacto. Todavía ya estaba en marcha el proceso de la recuperación democrática. Sí. Pero todavía... Ya lo habían elegido como candidato a él y a Martínez por la Unión Cívica Radical. Ya lo habían elegido. Pero bueno, estamos todavía hablando había un gobierno militar. Un gobierno de facto, era por gobierno supuesto. militar. Sí, La dictadura todavía estaba. militar, la policía que respondía a la dictadura. Durante la dictadura, los jefes policiales en general eran hombres de las Fuerzas Armadas. Así es. Y así trabajaban, también hay que decirlo. Aún en los casos que tienen que ver con el delito común, porque se les mezclaba todo. Sí, totalmente. Totalmente. Habrían todo tipo de hipótesis. Cuando uno mira los casos del 83 para atrás, en realidad los casos entre el 76 y el 83, encuentra barbaridades en las investigaciones prácticamente inexplicables muchas veces. Hay de todo. Cierto, hay de todo. Hay corrupción, hay policías torturadores, policía con carta blanca. ¿Vos te diste que cuenta robaban? que en la mayoría de los... nos estamos desviando un segundo, pero me parece que vale la pena. Sí. En la mayoría de los juicios contra represores, en la mayoría de los juicios, hay sentados en el banquillo los policías. Sí, Casi siempre. porque eran la hay mano policías. ejecutora Bueno, en muchas de las atrocidades que ordenaba la Junta Militar de turno. exactamente. Pero estamos Bueno, en el 20 dale. de julio de 1983, cuando en una casa de Villa Sarmiento,
Sí, en Morón. en Morón, Morón. en el conurbano oeste, encuentran 4 cuerpos calcinados, 4 cuerpos Sí. quemados. Una casa derrumbada. Acá estamos viendo noticias. Hallaron 4 cuerpos calcinados en Morón. Ahí está. Empleados de Vialidad Nacional que estaban trabajando con máquinas pesadas para demoler una franja que después permitiría la construcción del tramo de un tramo del acceso oeste, de Liniers a Edo, justamente. Bueno, los tipos estaban laburando ahí y descubren en esta casa que estaba media... Sí, a punto de ser demolida. A punto de ser demolida, justamente por estas obras. Encuentran 4 cadáveres. 4 cadáveres sí. calcinados, Richard. Sí. Esto era como el dato conmocionante que llamó la atención en un primer momento. Alguien había prendido fuego adentro de esa casa a 4 personas. Las encontraron totalmente carbonizadas, pero con una primera inspección los peritos llegan a determinar que eran un hombre Sí. y 3 mujeres. Y 3 mujeres. Los que estaban ahí adentro, los Sí. que habían sido quemados. Ahí hablaban de 4 cadáveres carbonizados, pero a las pocas horas empezó a saberse que eran un hombre y 3 mujeres. 4 cuerpos en total. Tenemos una crónica de la época Dale. que habla del hallazgo de estos cuerpos, El hallazgo del cuerpo. que eran un misterio en sí mismo, porque nadie sabía de quién se trataba. Apenas No. el género se conoció en un primer Exactamente, sí. Vamos a ver la crónica, dale. Villa Sarmiento, partido de Morón, varias unidades policiales ubicadas sobre la calle Kramer y Segurola. Personal policial situado frente a un baldío. De acuerdo a algunos trascendidos, fueron ubicados en este lugar 4 cadáveres. Estos mismos trascendidos indican que se tratarían presuntamente de 3 mujeres y tal vez un hombre que se encontrarían en estado calcinado. ¿En qué situación se encuentran estos cadáveres? Estas mismas versiones indican que están calcinados, están quemados. Exactamente. Aproximadamente se tratarían de qué tipo de personas. Estas mismas trascendidos indican 3 mujeres y un hombre. Es correcta la información. ¿La edad aproximada, señor? No se tiene conocimiento todavía porque las pericias todavía no se han realizado, comienzan a partir de este momento. ¿Tiene idea presuntamente de cuánto tiempo se encontrarían estos cadáveres en el lugar? No, todavía no hemos determinado, absolutamente nada. ¿Y el estado en que los mismos se encuentran? Semicarbonizado. Fue una empresa que vino a demoler una casa de al lado y resultó de que se encontraron con su cadáver y me avisaron a mí y después ellos mismos se encargaron de avisar, esa empresa demoledora se encargó de avisar el hallazgo de estos, nada más, eso fue todo. ¿Ustedes no sintieron ruidos extraños en el último tiempo? Nada. Los simples ruidos de muchachos que vienen a juntar hierro, esas cosas, pero de poca importancia, ¿no? ¿A qué hora suelen venir? A todas horas que suelen venir chicos a juntar hierro, pero nada tiene que ver con todo esto, indudablemente. Ahí estaba la opinión del señor. Sí, pero era impactante la noticia, por supuesto. ¿Qué te parece? 4 cadáveres semicalcinados, 3 mujeres, un hombre, después se sabría que estaban debajo de una frazada que obviamente se quemó, y 2 días tardaron. 2 días. A la fecha de esta crónica no se sabía quiénes eran. No se sabía. Se sabría 2 días después. Claro, Richard, primero empiezan a aparecer datos de la autopsia. Se sabe en un primer momento que 3 de estas 4 personas estaban vivas cuando las prendieron fuego. Sí, los quemaron vivos. A 3 de 4. Al hombre y a 2 de las mujeres. Sí. Los ¿La queman otra mujer? vivos. A la otra mujer la habían estrangulado. La habían estrangulado, La habían exacto. golpeado, la habían estrangulado. Después se sabría que la habían torturado Sí, la habían torturado. con electricidad. Con cables pelados. Sí, se hacía, lamentablemente, se hacía desde mucho tiempo, con un par de cables pelados. Sí, arrancaban un Sí, cable sí, de un enchufe, un desastre. en general de algún artefacto de luz. Sí. Arrancaban del artefacto Sí. y con eso lo usaban como método de tortura. Esto todavía en la dictadura, hay que entenderlo. Tarda la identificación porque en realidad lo que va a ocurrir es que alguien va a notar que su familia había desaparecido. Sí, Eso fue exactamente. lo que termina ayudando a identificar a esos 4 cuerpos. Fue una coincidencia, casi una coincidencia, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque eran
un varón y 3 mujeres. El hermano del varón hace la denuncia por la desaparición porque no lo encontraba en su casa, no encontraba a la familia de su hermano en su casa, en la capital federal. En Caballito, Richard. Porque vivían en Caballito, exactamente. Me parece que la comisaría era la 12, Sí. no recuerdo. En la calle Puan al 300 vivía la familia Ahí está. desaparecida que este hombre va a denunciar, ¿no? Esto denuncia eso. Estaba por salir la comisión policial para ir a la casa de Caballito, de esta gente que no estaba, cuando se conoce la noticia de los 4 cuerpos calcinados allí en Morón. Faltaban de la casa, Richard, Sí, a ver, dale. el padre de la familia, Sí, que era el ingeniero Jorge Arata, Jorge Osvaldo Arata, 64 años. sí, que era, esto después va a generar algunas especulaciones, era segundo jefe de la sección Arquitectura del Ministerio de Agricultura. Sección Arquitectura del Ministerio de Agricultura. Hoy día no dice nada. En aquel entonces todo lo que estaba relacionado con el gobierno de facto Generaba suspicacia. generaba suspicacia, sospecha, etc. Jorge Arata tenía una pierna enyesada para el momento de su desaparición. Sí, señor, porque se cayó del colectivo. Se había caído del colectivo y Se había caído del obviamente colectivo, mirá. no podía movilizarse con No, facilidad. no. En esa casa vivía, además de Jorge Arata, que tenía 64 años, obviamente su esposa, Sí. Leonor Romero. Leonor Romero, de 62 años. Sí, señor. Vivía la hija de esta pareja, Mónica Beatriz Arata, que tenía 28 años, que era cirujana. Sí, era médica. Trabajaba en el Hospital Rivadavia y en el Sindicato de Molineros. Sí, señor. Tenía Sí, señor. esas 2 ocupaciones. Y en la casa siempre había una empleada. Sí. Una chica, porque era chica, tenía 23 años, que ayudaba en Sí, las tareas una chica de la casa. que se llamaba Rosa Lescano, que tenía Exactamente. 23 años Sí. y que, según se iba a establecer después, hablando con su familia, estaba embarazada para el momento en el que ocurre todo esto. De 2 meses, sí, estaba embarazada. Sí, así es. Este hombre, Osvaldo Arata, dice, desapareció mi hermano Jorge, toda su familia, no están en la casa está toda revuelta. La casa estaba muy mal, la casa Muy de revuelta. Caballito. Estaba desordenada, como que había habido forcejeo y qué sé yo. Y no estaba el auto tampoco, Y no estaba el auto, de Taunus. un Ford Taunus. Un Ford Taunus, sí. El coche no estaba tampoco. Que era de Arata, ¿no? Del ingeniero. Y ahí rápidamente, obviamente, empiezan a atar cabos. Los 4 cuerpos encontrados en Morón, las 4 personas desaparecidas en Caballito, un hombre, 3 mujeres, un hombre, 3 mujeres. Ya con el indicio, la identificación se hace mucho más rápida y empieza la búsqueda también del auto, del Ford Sí, porque Taunus. no estaba el auto. No estaba en El esa Taunus no estaba. casa No. a medio de ruido. Lo van a terminar encontrando, Richard, Ujú. el auto, y van a aparecer algunos testimonios que hablan de una salida de madrugada de la casa. Mirá, este es Ahí está, mira. el Ford Taunus que va a aparecer incendiado. Sí, aparece incendiado. Exactamente. 2 días después, me parece. Era el 24 de julio. Sí, Sí, sale. El 20 de julio es el hallazgo de los cuerpos. Sí. 2 días después los identifican. 2 días después encuentran el auto quemado, pero con la patente, con lo cual lo logran vincular con esta familia. Sí, ahí, a ver. Hallaron el auto de la familia. Ahí está. Mirá. Sí, allá. Ganó Luder en Santa Fe, Claro, en la interna. Bueno, sí, claro. ¿sí? En el Sí, cosas de la el época. alfonsinismo obtuvo la victoria en Jujuy. Ahí está, más cerca. Aparece en un descampado de Moreno. Sí, Fíjate ahí, que es de la localidad de Moreno. un tercer escenario. Caballito, Caballito, la desaparición. Morón. Morón, Bueno, los cuerpos. Barrio Sarmiento. Sí, Villa Morón. Sarmiento, Morón. Sí. Y Moreno, el hallazgo del auto. El periodismo pudo entrar a la casa a donde habían prendido fuego a los 4 cuerpos. En realidad, a 3 personas vivas Sí, a 3 personas vivas y a Leonor Romero, a la esposa de Arata la habían Asesinado. antes. llega muerta Sí, a la casa donde sí. prenden fuego a Sí. su familia. Sí, Veamos una crónica de la época en el interior de la casa donde apareció. dale, vamos a ver. Estamos en la calle Segurola y Kramer, específicamente la calle Kramer, y esta es la casa donde fueron encontrados los cuerpos incendiados. Vamos a ingresar para tener las primeras imágenes del interior de esta vivienda en demolición. Estamos cubriendo supuestamente el trayecto que por allí cubrieron
aquellos que cometieron este horrible crimen. Estamos ingresando al patio y vean ustedes, aquí está, este es exactamente el lugar donde se incendiaron los 4 cuerpos. Fueron apilados exactamente en este lugar, allí. Y según se nos indicó, el cuerpo de la doctora fue encontrado aquí. Aparentemente, todavía no se sabe aún, se tiró ella de la pila humana, o en todo caso se cayó. Todavía la policía no lo ha determinado. Aquí se consumó el horrendo e increíble crimen, cuádruple el crimen. Les estamos mostrando imágenes que aún no se habían visto. El zapato, junto a él un corpiño y un 30 centímetros allí lo tienen en cámara, otro corpiño, prendas íntimas evidentemente de 2 de las 3 mujeres que fueron asesinadas. Ustedes pueden percibir en las paredes, por lo que se cree que el líquido, aún no se sabe cuál fue, era de alto poder inflamable. Así terminaba el informe de nuestro colega Otranto, de Realidad 83, Richard. Sí, impresionante, ¿eh? Muy impactante. Impresionante esto. Los apilaron. Bueno, acá se plantea una cuestión. ¿Cómo una familia, con todos los antecedentes quiero decir, de comunes, familia común, termina de esta manera? Y empezaron las especulaciones. Claro, empiezan a especular hipótesis. Porque había 4 víctimas. Y lo que empieza a ocurrir, obviamente fogoneado por los investigadores, por llamarlo de alguna manera, que no estaban investigando. Que no investigaban nada, pero bueno. Lo que había ocurrido, por cada uno de los integrantes aparecía una hipótesis nueva que tiraban. Sí, claro, al cada ser uno. 4 víctimas, decían, esto puede venir, si viene por el lado del padre, es esto, si viene por el lado de la madre, es esto. De la hija. Fue muy poco lo que se supo al principio. Se sabía que el padre estaba con la empleada en la casa desde la tarde del 19 de julio del 83, que es el día anterior a que aparezcan los cuerpos. El 19 de julio. Que en esa tarde estaba él con la empleada. Sí. A la tardecita llega la hija médica. A las 5. Que llega, la alcanza en el auto una compañera del hospital. Sí. Con la cual incluso viene hablando. Y la que va a declarar, Mónica, incluso me invitó a entrar a su casa porque teníamos que hablar de una cuestión de trabajo. Yo le dije que no, que estaba apurada, tenía que hacer otras cosas. Que después la llamaba. Que después hablamos. Pero Mónica le había dicho, o sea, no temía nada a Mónica. No. Le había dicho a su compañera, vení conmigo. Claro. Mónica llega a las 5 y se sabía que la última en haber entrado a la casa era Leonor, la mamá de la familia Arata, que se iba a llevar la peor parte, porque iba a ser asesinada esa misma noche del 19 de julio, según la autopsia, en el lugar después de ser torturada con un cable de electricidad, estrangulada también con un cable, se la llevan muerta, aparentemente en el propio Fortaunus de la familia, hacia esta casa de Morón. La pregunta era, ¿quién hizo esto y por qué? La hija, empezaron a decir, estaba amenazada por un amante despechado. Mentira. Típica explicación de la policía. Que te lo vendía como crimen pasional. Sí. Así lo llamaban. Lo primero que pensaron, bueno, un amante despechado entró, hizo un desastre, en fin. Pero claro, vos dijiste, por cada uno de los integrantes de la familia y también de la empleada, tenían una explicación. Lo del amante no se lo creía a nadie porque además es un invento. La mamá, la señora que había muerto primero. Bueno, ella organizaba desfiles de modas, de modelos, organizaba desfiles, se dedicaba a ese métier. Y se encarnizaron con ella particularmente, o sea... Se encarnizaron con ella, sí. Cualquier hipótesis que girara alrededor de ella parecía tener cierto peso. Mentalidad de mal investigador, ¿no? El modelo, desfile, mucha plata. Mucha plata. Y además, ¿dónde? Viajes. Porque no solamente eran en Buenos Aires, también eran en otros países. Viajes en el año 83, viajes y sacaba plata, pero todo era imaginación.
Nada más que imaginación. Entonces parecía que habían dejado al amante de la hija y ahora estaban con el tema. Pero pará, porque la mujer tenía varias cuentas. Ajá. Varias cuentas, algunas con su marido, pero otras no. ¿Había problema en la pareja? ¿Cómo se la va construyendo? De a poquito. Y uno entra como un yovaca. Bueno, tenían problemas, dormían juntos. Dudas. El asunto era de la mujer. Pero no había nada. Pero se la agarraron con ella, te decía la policía. La atacaron a ella más que al resto. Sí. Querían matarla a ella, la torturaron a ella, querían que ella revelara algo. Sí. El tema era con ella. Sí, es una mujer ambiciosa, decían. Pobre mujer. Es una mujer ambiciosa. Y era dominante. Como que parece que dirigía la casa. Lo cual vendría a explicar lo que vos acabas de decir. ¿Por qué fueron contra ella? ¿Por qué la hazaña contra ella? Después lo demás pudo haber sido para boludeces. Bueno, entonces, ¿qué fue? Un ajuste de cuenta. Claro. O una venganza. Bueno, ajuste de cuenta, venganza. Habrá habido acá, mirá que todavía no había pasado lo de la Operación Langostino, que fue la primera gran noticia de tráfico de drogas en el país. ¿No será tráfico de drogas? Porque como viajaba tanto esta mujer. Llevaba y traía con la excusa de los desfiles. De los desfiles, las pibas, droga, que creo que iban, las plata. modelos, perdón, con las pibas. Bueno. También tenés una empleada, Richard. Rosa, la empleada, embarazada. ¿Dónde apareció el auto? El auto aparece en Moreno. Y ella frecuentaba Moreno. Iba ahí, donde apareció el auto. ¿Qué puede ser? Estaba embarazada 2 meses. ¿Qué sé yo? Esto tendrá que ver con narcóticos, tendrá que ver con... Por ahí hay alguien despechado por el embarazo de la empleada. O por ahí la empleada entregó a la familia. También puede ser, porque... Entregó a la mujer que viajaba y llevaba y traía drogas. No vamos a ningún lado con la hija, no vamos a ningún lado con la mujer. Tampoco vamos a ningún lado con el hombre. Pero con el hombre tenemos algo. Sí, había una cosa con el hombre. Porque él trabajaba en el gobierno de facto, pero gobierno al fin, digamos. Él tenía un cargo oficial en el Ministerio de Agricultura. Y él estaba en la sección de arquitectura. Era ingeniero, había contrataciones, había dinero en juego. ¿Armas? Y ¿La Armada Argentina de Macera? Claro. Podía estar involucrado. De hecho, Richard, un diario llegó a hablar de un grupo comando argelino vinculado. Un grupo comando argelino. Sí. Argelino, Argelia que hacía un tiempo había logrado su independencia de la Francia. Sí. De Francia. Sí, claro, en el 83. Un comando argelino. Argelia, Francia. Sí. ¿Quién estaba? 83. Sí, estaba acá todavía. Sí. François Chapé. O Chape. Vamos a decirle a la gente, pues, a la gente joven, de 50 para abajo. Era un delincuente francés. François Chape era un delincuente francés que dicen que había participado en la famosa conexión, ¿cómo es? Marsella. Conexión Marsella, contacto en Francia, sí. Que era un tráfico de heroína. Sí. Bueno, muy bien. Había caído acá y estaba en la se ha conocido, además de eso, porque estaba en la cárcel de Devoto cuando el 25 de mayo de 1973 el gobierno justicialista da la orden de abrir las cárceles y él sale junto con los presos políticos. Pues se escaparon unos cuantos, salieron unos cuantos presos comunes. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Y bueno, a lo mejor, tal vez, quizá, ¿por qué no? También hay otra cosa, la médica, no volvamos a la médica, porque está bien, lo del amante te lo doy, no hay amante. Está bien, pero ella no curó, no sanó, no atendió a subversivos. Claro. Che. No solo trabajaba, estaba vinculado a un sindicato, Richard, también. Todos los medios del país detrás de este caso. Ríos de tinta.
Horas y horas de aire en radio y de aire en televisión. Horas y horas. Bueno, no tanto como ahora porque había menos noticieros, no vamos a decir boludeces. Pero se hablaba del se hablaba de este era el caso. Este era el caso, más 4 personas quemadas. Bueno, en fin. 54 hipótesis. No, me estás jodiendo. 54 hipótesis. 54 hipótesis. Sí. Solo enumeramos algunas. Sí. Variantes de las que hemos ido explicando, pero 54 hipótesis al fin, y ninguna era cierta, ninguna era real. No. Porque la explicación era mucho más simple. Sencillísima. En la casa de Caballito, hace un tiempo, se habían hecho refacciones, arreglos, en los que habían trabajado 3 albañiles, que eran conocidos entre ellos. Jorge Alberto Azad, Juan Carlos Rossi y Jorge Rodolfo Rosas. Conocían la casa por este asunto de las refacciones. Declararon como testigos en la casa. Declararon como testigos porque habían estado allí en la casa No antes. aportaron nada. Y ellos para esa fecha, para junio del 83, tenían un dato. El dato que les había llegado a estos laburantes que habían trabajado allí antes era que la familia había cobrado un dinero importante en dólares. $40.000. $40.000. Sí. Y se fueron para la casa de Caballito los 3. El 19 de julio de 1983. Tomaron, capturaron a Arata y a la mucama, pues estaban ellos dos, como vos habías dicho. Los atan. Los atan. Cuando llega la médica, la hija, también la capturan. Y a las 9 de la noche, cuando llega la madre, se ensañan con la madre y a ella es a la que más torturan para que les diga dónde estaba la plata. Era un dato falso. No había plata. No había plata. Por lo menos no esa cantidad. No había. No, claro. Sí se llevaron algunas cosas. Exactamente. No, la casa la hicieron de goma, Sí. porque la revolvieron toda. Los anillitos, Sí. las alhajitas, algún ahorrito que había, se los llevaron, robaron. Sí. Y claro, estaban jugados porque los conocían. Las víctimas los conocían, eran los albañiles que habían estado trabajando. Por en la supuesto, casa. no es que fueron con la cara cubierta, nada por el estilo. No. Entonces los conocían, sí. Así que a Leonor la terminan matando en Sí. el lugar. Sí. La meten a ella en el baúl del Taunus Sí. en la noche del 19 de julio. Lo suben a los otros integrantes de la familia a punta de pistola al auto. 2 de los albañiles van en el auto de la familia, Sí. uno manejando, el otro vigilando a la familia. El tercero, Azad, va en un Ford Falcon, En un Ford Falcon, sí. siguiéndolos. Que era suyo. Sí, era su auto. Era su auto, sí. Se van hasta Morón, a Villa Sarmiento, los bajan en la casa, bajan el cuerpo, los prenden fuego, se llevan el auto a Moreno, lo prenden fuego, se van cada uno para su casa, se reparten las cosas que habían robado. Vos sabés una cosa, cuando se supo esto, y se supo un año después, Sí, mayo del vos 84. sabés que la mayoría de la gente, de los investigadores, digamos, entre comillas, y hasta de periodistas, no lo querían creer. No, les parecía demasiado simple para todos No los que se había pu- hablado. exactamente, sí. Por el contexto, por la brutalidad, por la salvajada. Le parecía demasiado simple. Tres albañiles que habían ido a robar. De hecho, Richard, a esta conclusión llegan porque uno de ellos confiesa. Sí. No fue un trabajo investigativo. No, confiesa por su cuenta. Cae preso por otra situación, Sí, por otro robo. por un robo, y termina confesando el crimen de la familia Arata. Por han apretado, ¿eh? Sí, seguro que lo apretaron, conociendo a la policía de la Apretaron época. malamente, sí. Habrán tenido Pero alguna bueno. sospecha. Y él lo que dice es, Azad fue el que encabezó todo. Claro, le echa la culpa a Assad. Sí, dale. Él es el que pergeña el plan, los tortura, la mata a Leonor y nos dice, llevémoslos para Morón y allí asesinemos al resto. Esto es lo que dice Rosas, uno de los albañiles detenidos, que va a terminar condenado a prisión perpetua junto a los otros 2 Les dan perpetua a los 3. por este cuádruple asesinato. Un año después de esa confesión, o sea, en el 85.
le dan perpetua a los 3 en una época donde con 20 años de prisión podías pedir la condicional. Ahora no, ahora son 35. En aquel entonces la perpetua con 20 años de prisión podía pedir la condicional. No, ¿sabes por qué te digo esto? ¿Por qué? ¿De qué será de ellos ahora? ¿Habrán muerto? ¿Estarán vivos? ¿Volvieron a caer a la cárcel? ¿Qué sé yo? No sé, la verdad que no lo sabemos. Fue un juicio con poca cobertura porque era el juicio de las juntas. En 1985. Coincidió, sí, más o menos, sí. Y estaba toda la atención puesta obviamente en eso. No, más bien. Tenía una importancia superlativa. Pero este juicio ocurrió, existió, lo que nunca se supo es que fue de la vida de estos hombres. No. En la casa de Azate encontraron objetos que pertenecían a los Arata. O sea, a partir de la confesión se reunieron elementos y mataron para ocultar un robo. Nadie lo quería creer, pero el horrible caso de Arata fue esto. Richard, vamos a ver. Vamos a ver qué vio. Y tomamos un poquito de agua porque se le está atragantando la garganta. Bien, Roló, el Graf lo decía casi todo. Es un hecho espeluznante. Tenía pocos días la criatura, pero fue delante de la criatura. Elvira Favaro tenía 38 años, hacía una semana que había sido mamá, que había tenido un bebé con quien era su pareja, con Lucas Polito, un asesor de seguros de 42 años. Vivían en una casa de Florida, en el partido de Vicente López. Así es. Y allí, el 19 de enero de este año, una semana después, nada más, del nacimiento del hijo de ambos, Lucas Polito asesinó a puñaladas a Elvira Favaro. Un crimen espeluznante, en su momento le hemos dado mucha cobertura. Obviamente, todos los femicidios son atroces, son espantosos. Este tenía muchos aspectos que realmente conmocionaban de manera particular. El crimen de una mujer que acababa de ser mamá, delante de su bebé, de 7 años. El asesino, ahora vamos a hablar en detalle, estaba hablando por teléfono con su padre hasta el momento mismo del crimen. La mata. Sí. Es detenido este hombre, Lucas Polito. Sí, está por escapar. Sí. Se estaba por ir, lo indaga un fiscal de feria, porque era el 19 de enero, dice incoherencias en esa indagatoria, no dice realmente, no responde con normalidad, ya vamos a meternos también con eso. Llega al caso una fiscal, ¿sí?, que es Lidia Osores Soler. Ella estaba de vacaciones cuando ocurrió el crimen, pero toma la causa, se basa en un peritaje y dice, este hombre es inimputable. Está prácticamente loco, no puede responder por lo que hizo. Qué fácil, ¿no? Sí, y pide el sobreseimiento de este hombre por inimputabilidad. Pide una medida, obviamente, de internación, pero dice, este hombre no está en pleno uso de sus facultades, no puede ser juzgado y eventualmente condenado por el femicidio. Escúchame, la víctima tenía en una de sus manos tenía apoyada una tijera. Sí. ¿Se investigó eso? Si fue armado o no, o fue producto. ¿De qué va a ser producto si le pegaron una puñalada en el pecho? Sí, ¿y de qué inimputabilidad estamos hablando? ¿De qué inimputabilidad podemos estar hablando si existe esta alternativa de que haya preparado la cuestión? De que el tipo haya preparado la cuestión. Richard, este caso ha tenido la lucha del papá de Elvira, entre otros familiares, de su abogada, con quienes estamos ahora aquí en Cámara del Crimen. Les agradecemos por mucho haber venido acá. Entendemos que han logrado revertir en primer momento este pedido de la fiscal para que se lo declaren imputable a Polito y que la investigación sigue abierta, pero están luchando contra esta posibilidad, ¿verdad?, de que se lo declaren imputable. Sí, esto es así y justamente desde los albores de la investigación estamos solicitando medidas probatorias que tienen que ver justamente con la recolección de pruebas para poder responder a estos interrogantes que ustedes bien decían y que justamente se planteaba, y que tiene que ver con esto del armado de la escena del crimen, la manipulación propiamente dicha hasta en el cuerpo de la propia víctima.
Recordemos que en la mano de María Elvira había una tijera, que es un elemento cortopunzante. A eso me refería, sí. Sí, incluso el celular de ella, que todavía estaba en línea cuando ya estaba fallecida. Y también el fragmentado, la rotura, a propósito, en el celular del imputado Polito. Doctora Borroni, entonces usted lo que dice es que hay elementos claros de que Polito intentó armar una escena para aliviar su situación como de suicidio. Sí, la armó porque prima facie había empezado a decir que ella había intentado matar al bebé, lo cual no fue cierto, el bebé no tenía ni un rasguño, no tenía lesiones, y después empezó a decir que, bueno, que ella se autolesionó. Recordemos que la autopsia da que tuvo 85 puñaladas en la espalda. Es lógico que esto no fue... A ver, 85 puñaladas. Sí. ¿Murió de una en el pecho? Sí. Luis. Sí. Yo sé que es muy duro esto, pero sí, bueno, sí. hace a la investigación y a que el presunto culpable pague. Hubo primero los golpes de puño bastante fuerte, con corte labial y pómulos, golpes de puño. Sí. Y posterior fueron las heridas con arma blanca, tanto en la parte anterior del cuerpo y posterior, ¿no es cierto? Ajá. Y piernas, abdomen, tórax anterior y tórax posterior. La autopsia nos menciona que la causa de muerte, indudablemente los golpes han sido muy fuertes, pero principalmente fue un neumotórax bilateral por los elementos punzantes a nivel de ambos tórax. Apenas se punza un tórax, entra aire, se colapsa un pulmón, y si es bilateral, se colapsan los dos pulmones. Claro. Entonces el diagnóstico de la autopsia es muerte por anoxia anóxica. O sea, sí. Directamente no pudo respirar más. Inclusive tenía puntazos o de arma blanca en la zona de la laringe cercana a tráquea, sí. Con lo cual también permite contribuía, ingreso de aire que puede llegar a ser mortal. ¿El arma utilizada puede ser compatible con una tijera? Era la tijera. Hasta ahora, doctora, no han mencionado, creo. Todavía no se ha, por lo menos no se ha secuestrado en la escena del crimen algún otro elemento cortopunzante que tuviera fragmentos o segmentos semáticos. Sí, esa tijera. Excepto la tijera. Excepto la tijera que aparece en una de las manos de las manos de mi hija. Correcto. Claro. Eso es lo que nos da pie para saber que este hombre, doctora Borroni, Luis, plantó el arma en la mano de la víctima para tratar de simular un suicidio. Como si hubiera sido algo premeditado para evadir responsabilidades, y inclusive las llamadas telefónicas que hizo fue al padre y a la gerente, o sea, la jefa del grupo de promotores de seguro, que era la jefa de ella, que es la que llama por teléfono también, como para autoprotegerse, ¿no es cierto? ¿Él qué hace con esa? ¿Qué dicen esas llamadas? ¿Qué ocurre? En esa llamada, o sea, inclusive cuando me avisan a mí, que fue viernes a la noche, yo estaba en la zona de Punta Alta, que es donde vivo, esa noche me llama la encargada de seguro, la jefa de él, diciéndome que, o sea, directamente que la había matado. O sea, que no sé si le transmitió él o el padre fue el que dijo, pero el informe, ¿no es cierto? Lo dijo directamente. Fue un shock tremendo esa noche. Claro. Bueno, y como dice la doctora, están los celulares, la tijera puesta, y después él sale diciendo, el imputado, como que ella se había autoagredido. Imposible haberse agredido tantos puntazos y mortales, ¿me entiendes? No, pero es inverosímil desde todo. Es inverosímil total. Físicamente, materialmente, no se puede. Tanta cantidad de lesiones autoinfligidas. Es una locura, para mi criterio, creo que por Rolo lo comparte, es una locura. Le quería hacer esta pregunta, Luis. Sí. Lucas, antes de este episodio, ¿usted cómo lo veía? ¿Estaba loco? Mire, ellos estaban en pareja
entre 4 o 5 años, alrededor de 4 años. Sí. Nunca le vimos, digamos, ninguna actitud anormal, ningún golpe a mi hija, ninguna agresión, por lo menos física, ¿no es cierto? No sé si quizás... verbal, una agresión, sí, sí, lo entiendo. Pero no física. Inclusive, todos los fines de año iban a mi casa, se alojaban todos con mis hijos. Nunca vimos nada anormal, ni que tomara pastillas, ni medicara, ni hubieran comentado que él padecía una patología, ¿me entiende? Sabiendo que había el caso yo médico, que podría haber comentado como para ayudarlo o proteger ante ciertos signos o síntomas que pueden llegar a ser peligrosos, ¿no es cierto? O sea, por un lado era un hombre normal y por el otro no se veían tampoco signos de violencia del hombre. Uno le podía detectar algún detalle, como que en alguna discusión él siempre quería imponer su razón, pero nada más. Uno lo frenaba diciendo, nosotros tenemos esta opinión, usted tiene esa opinión, y nada más. Y bueno, dentro de las personalidades que son variables, no indicaría la peligrosidad. O sea, nada hacía pensar este desenlace. Y tanto él nunca comentó la afección. No sé si mi hija verdaderamente lo sabía, pero es muy probable que ella nos hubiera comentado. Porque ella era muy, muy cercana a nosotros, estaba permanentemente comunicándose. Si hubiese habido algo fuera de lo común en la personalidad de su pareja, lo hubiese comunicado. Lo hubiese dicho, comentado en algún momento. Sí. Ahora bien. Posiblemente le engañaba, o lo tenía oculto. Y disimulaba, ¿no es cierto? Quizás. Pero eso es una sospecha, digamos. Es una sospecha. ¿Y el embarazo cómo lo atravesaron? ¿Como pareja y como familia? El embarazo, bien. O sea, mi hija, contenta. Ustedes habrán visto las fotos. Sí, son muy conmovedoras. Verla con la panza. La pancita. No, está bien. No entendemos. Pero bien. De la parte de él, al final estaba muy contento con el embarazo, el parto que iba a haber, con el hijo que nació, presuntamente. No sé si verdaderamente lo quería o no lo quería al embarazo, pero mi hija sí. Ahora, de esta situación, ¿cómo se llega, voy a la doctora, cómo se llega a ese examen psicológico o psiquiátrico? ¿Qué determina ese examen? Mire, le voy a comentar algo que es mucho más relevante y que es cercano a la hora del fallecimiento de María Elvira. Ese día se presenta a Policía Científica un médico perito forense. Perito forense, sí. No solamente para el relevamiento de las lesiones que prima facie ve en el cuerpo de la víctima, sino que también, como es un médico muy entrenado, tiene mucha experiencia, pidió que hicieran descender al imputado de la camioneta de la policía donde ya estaba aprehendido. Y al verlo, notó y dejó constancia por escrito en su informe el doctor Amatore Rodríguez, Marcelo, quien dijo que el imputado en todo momento trataba de desviar la imagen de encima de él como el presunto culpable. Es decir, ya estaba haciendo una manipulación. Y en ese momento el doctor Rodríguez lo que dice es, comprende la criminalidad del acto. Luego... consta. Lo deja sentado. Esto fue ya sería 20 de enero, 2:30 de la mañana, que fue cuando también el médico deja constancia cuál es el horario aproximado de fallecimiento de María Elvira, ¿sí? Y data de las 18:30 horas, más o menos 2 horas, siempre, ¿sí? Sí. Entonces, el primer médico forense que lo ve y lo entrevista, dice esto, que él puede comprender la criminalidad del acto e incluso quería desviar la mirada, como de culpable. Luego tenemos 2 peritos de tribunales, que son las licenciadas o psiquiatras Harlap y Lugarini. También estuvo nuestro perito médico psiquiatra de parte, que es el doctor Mariano Fernández. Hay discordancias entre ambos informes, porque acá lo más importante es que si realmente el imputado Polito estaba en un tratamiento psiquiátrico, realmente no hubiera sucedido este episodio.
Porque hubiera estado controlado. Pero, hubiera estado controlado. Doctora, es importante que usted nos cuente qué dijo la pericia oficial. Después hablamos para entender lo que hizo la fiscal. Los peritos de tribunales dicen que él no podía comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones y que ya está incurso directamente en el artículo 34, inciso primero del Código Penal. ¿Hablan de una esquizofrenia? Lo cual les está vedado decir esto a los peritos. No es función de ellas. Claro, tiene que no es una fiscal. sentencia que ellas pueden decir. No, obviamente, sí. ¿Pero en base a qué? En base a certificados que se presentan que no fueron emitidos por organismos públicos. Por ejemplo, hay unos certificados del supuesto médico tratante, que es el doctor Carlos Magistris, y de uno o dos más, que los mandaron vía correo electrónico el hermano del imputado al defensor oficial. Y con esos certificados vía electrónica, con eso se basan para hacer una pericia, porque no hay historia clínica incautada, tanto de la medicina privada como del hospital municipal. Ese es el tema. No hay historia clínica. No hay historia clínica. No hay historia clínica, decir, no hay afección, no hay nada. Por lo menos que esté agregada a la causa, no hay. La medicina privada dijo que el imputado Polito no tenía historia clínica registrada en el área de salud mental. Ahora, pero los peritos, corríjame, ¿hablan de esquizofrenia paranoide? Sí, es cierto. ¿Y no estaba tratado? ¿O estaba tratado y no tomaba medicación? ¿Es verdad? Es que supuestamente estaría tratado por el médico Magistris, quien no declaró porque la Fiscalía no le quiso tomar declaración, cuando nosotros lo hemos pedido reiteradamente y fundadamente. Y bueno, no contamos con elementos Pero doctora, usted sabe mejor que yo que en un proceso penal las alegaciones tienen que ser probadas. Exacto. Lo que se alega tiene que ser probado. Yo no estuve, bueno, no quiero dar ningún ejemplo porque se puede malinterpretar, pero esto estaba fuera de... Bueno, Pruébelo con historia clínica, pero con obviamente certificados médicos originales presentados a la autoridad, no mandados por correo electrónico, porque pudieran haberse estado adulterados. Pero por otra parte, tome la declaración al médico que dice que lo trató. Que se presente y lo diga. Se presente y lo diga. Por supuesto. ¿Cuándo, desde cuándo, qué tipo de afección tiene? Qué sé yo, una serie de consultas que son elementales. Hay muchas pruebas que no se pudieron obtener porque en realidad, por más que nosotros, como yo soy la apoderada del particular damnificado, lo he pedido reiterado y vuelto a reiterar, y la Fiscalía no trabajó en la causa, no hizo ninguna de todas las pruebas que hemos pedido. Incluso hablaba con el señor Favario y le decía, no hay una sola declaración testimonial que se haya recibido en la sede de la Fiscalía, no hay una. ¿No tomaron declaración? Nada, no hizo nada. Si usted me pregunta a mí, la fiscal Osores Soler no hizo nada por la investigación. Solo pedir la declaración de inimputabilidad. Sí, y después una declaración indagatoria ampliatoria, porque bueno, se tuvieron los resultados de autopsia y ahí entonces se pudo determinar la cantidad de, digamos, de puñaladas que se dio, ¿no? Pero una declaración indagatoria como ampliación. Sí, ampliatoria, pero porque tenía que ver con el resultado de la autopsia. Siempre igualmente el imputado se negó a declarar. Claro. Pero ¿cómo le va a tomar una declaración indagatoria a un loco? Sí, bueno, loco. Igualmente la declaración indagatoria quiso ser nulificada por parte del defensor y el juez de garantías, el juez Rossignoli, no le hizo lugar, mantuvo incólume el acto procesal. Luis, ¿a usted cómo le cayó esta postura de la Fiscalía de decir Polito es inimputable? El asesino de su hija, el asesino de la mamá de su nieto. Indignación e impotencia que no diera pie a, digamos, a verificar las pruebas que pedía la doctora, sean las llamadas telefónicas, digamos, la apertura de los celulares, las llamadas telefónicas importantísimas para ver qué sucedió en la escena del hecho, antes, durante y después, ¿no es cierto? Y para ver qué personas estuvieron, que presuntamente ha estado los familiares, ¿no? El padre y la pareja del padre han llegado antes que llegara la policía, con lo cual pueden o no
haber ayudado a la escena del crimen. Puede haber una alteración de la escena del crimen, claramente. La sospecha está fundada. La tijera en la mano de mi hija. Apoyada, yo leí apoyada. Sí, cosa apoyada. que me hizo pensar, bueno, pero lo prepararon. No, posible. Claro, que se haya autoagredido. No sé. Como teoría, ¿no? Me parece bastante sencillo, como teoría. Sí. Agrede a su mujer, la mata, trata de simular un suicidio, vamos a poner así, y después se pasa por loco. Seguro. A ver, para la acusación, el camino es bastante lineal, de acuerdo con lo que surge de la escena. Sí. Y fíjese que el certificado del médico magistri, que presuntamente da el diagnóstico de psicopatía, sin haber dado medicación, sin haber controlado, sin haber tenido alguien que de la familia o que un seguimiento. La medicación, un seguimiento. Sí, correcto. Bueno, y en el examen de sangre que no dio ninguna droga psicofármaco, claro, un psicofármaco, claro. ni hipnótico, ni psicofármaco, ni estimulantes, ni drogas, digamos, de uso común. Sí, un paciente psiquiátrico tiene una acumulación en sangre de la droga que es imposible borrar. No estaba tomando medicación esa persona. En este momento, con lo que ustedes acaban de decir, con lo que contamos, ¿cómo está la causa? Le pregunto a usted. Bueno, hace 48 horas la Fiscalía General, ante una denuncia que tuve que exponer el pasado viernes 12 de abril, denunciando a la fiscal por desidia, por inactividad en la investigación, el fiscal general le ordenó ahora a la fiscal inferior que haga lugar a la prueba que habíamos solicitado, incluso fundadamente y sobrefundamentadamente, realizando todas las pruebas que hemos pedido y que no hizo durante 3 meses, porque hoy estamos cumpliendo el tercer mes. Claro, tienen que citar a declarar a todos los testigos que pueden hablar de la condición de este hombre, de Polito. Exactamente, pero no solamente tiene que ver con esto de recabar la historia clínica en el área de salud mental, en los lugares donde él dice o pudo haber sido tratado, sino también las llamadas entrantes y salientes, la geolocalización de los números de telefonía celulares a los cuales estaban vinculados el imputado y sus familiares, incluso esta jefa, como bien dice el doctor Favaro. Y también esto de poder concentrar las audiencias del primer médico, que es el perito forense Rodríguez Marcelo, en contraposición a los peritos de tribunales y el perito psiquiatra de parte. En este caso muy importante. Exactamente. Es el primer profesional que lo ve en la escena. E incluso hemos solicitado un test de psicodiagnóstico, que es algo importantísimo como previo a hacer una pericia psiquiátrica, para saber cómo está el estado psicológico de esa persona, si puede fabular, manipular. Hay muchos rasgos que surgen a partir de un psicodiagnóstico y que tampoco se hizo lugar. Polito? Detenido es una forma como para que la gente lo pueda entender, pero en realidad está recluido en una unidad carcelaria para psiquiátricos. Ah, ya lo mandaron para ahí. Directamente, desde el primer momento, con ese certificado del supuesto médico tratante que dijo que es peligroso para sí y para terceros, claro, después de haber matado a María Elvira, recién ahí se da cuenta que es peligroso para terceros. Exactamente, y entonces directamente la mandaron a Melchor Romero, que es la unidad psiquiátrica. Luis, le quería preguntar por su nieto. El nieto. Bueno, este bebé que tenía una semana cuando su mamá fue asesinada, cuando su hija. Totalmente. ¿Con quién está? ¿Cómo está? ¿Y cómo muerte de nuestra hija, con un homicidio con esa alevosía, como mencionaron parte de ustedes. Mataron a una mamá, ¿no es cierto?, con un bebé, dejándolo de 7 días. Y bueno, privándole de toda la libertad de vivir, de ver su bebé, de hacerlo crecer, alimentarlo, educarlo, ¿no es cierto?, que ella tanto deseaba. Nosotros ese bebé sí lo tenemos en abrigo y ahora guarda, ya pasamos a guarda y tutela. Usted y su esposa, los abuelos. Yo y mi esposa
3 meses tiene ahora, de 7 días lo recibimos, así que lo estamos cuidando como cuando tuvimos nuestros hijos. Uno imagina lo Bien. difícil que debe ser. Lo vamos llevando bien. Bueno. Lleva su tiempo, lleva su dedicación, todo eso, porque tenemos una edad nosotros distinta a lo que era cuando éramos Claro, jóvenes, ¿no? Indudablemente. ¿Sabe que Lo hacemos con amor, con toda alegría, en fin. No, Pero bueno, estaba pensando en lo que es significa. un dolor de no tener nuestra hija. Terrible. Yo sé que para la justicia lo de menos, porque hay una relación de pareja ya que agrava la cuestión, la modalidad del hecho también agrava la cuestión, pero y el por qué no, a la justicia no le importa, pero a mí sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted? ¿Por qué este hombre mató a su pareja? Mire, según menciona, bueno, un brote psicótico, pero el que tiene un brote psicótico, generalmente dura ese brote psicótico, hay que llevarlo a una clínica casi agarrado o con un corsé o cinturón, ¿no es cierto?, para poderlo medicar y calmarlo, cosa que esa noche él pudo declarar, pudo firmar, pudo, en fin, varias cosas que hablan como que fue algo un poco premeditado. Habrá tenido algo mental, indudablemente. ¿Pregunta por su hijo? No se sabe. No he tenido más contacto. No ha tenido más contacto. Ni la familia. Bueno, por ahí Después que nos dieron puede la haber una guarda, explicación. cuando nos dieron la guarda, lo tenía, estuvo 3 días el bebé en la maternidad Santa Rosa. Sí. Que aprovecho mencionar que lo atendieron excelente, muy bien. Realizó todos los estudios necesarios para ver si estaba con algún golpe, alguna lesión orgánica interna, tanto en cráneo, en abdomen, ecografía, estudios de ojo, estudios de oído, excelente. Nada al bebé, estaba perfecto. Y ahí nos dieron, después de los 3 días, la guarda, ¿no es cierto? Bien. Qué duro. Esa es la situación. Incluso me permito complementar lo que dice el señor Favaro. A Polito no le interesa a su hijo, porque lo podría haber pedido, así como pidió la devolución de sus tarjetas de débito, de crédito, licencia de conducir, credencial de la Superintendencia de Seguros y algunas otras cositas más. Eso sí lo pidió. Para eso no estaba loco. Ese desapego puede tener, puede explicar muchas cosas. Claro. Le agradecemos a los dos Gracias. infinitamente que hayan venido acá a exponer este doloroso caso. Y lo vamos a seguir, como decimos siempre, en todas, hasta el final, con todas sus consecuencias. Obviamente a nosotros, como decimos siempre, las cosas no nos rebotan. Para nada. Entonces, tratamos de ser objetivos. Acerca de la parcialidad e imparcialidad, de locos y de criminales, conocemos unos cuantos. Y parece ser que este es un vivo bárbaro. Sí, no es el caso. Coincido. Esa es la impresión que tiene la doctora y que yo también. Les agradecemos Por eso, mucho. Las pruebas son clave. No, obviamente. Esperemos que la justicia, Pruebas en el lugar del hecho. que la fiscal Osorio Soler haga su trabajo, ¿no? Es lo mínimo que merece la memoria de Elvira y de su que hijito. sea justicia. Gracias, Luis, doctor. Gracias a usted. Muy agradecido, señor Canaletti. No, por favor. ¿Vamos a un corte ahora? Sí. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, continuamos en Cámara de Crimen. Como no nos olvidamos de ningún caso, tenemos que debemos ocuparnos de lo que sería el final del caso de Lola Chomnales. Sí, Richard, recuerdan ustedes, Lola Chomnales tenía 15 años. En diciembre de 2014, hace 9 años largos, se fue de vacaciones a Barra de Balizas, a Uruguay, junto a su familia. Salió a caminar y desapareció. La encontraron asesinada en la playa. Alguien la había golpeado, le había provocado cortes en el cuello y finalmente la había sofocado, apretándole la cara contra la arena hasta matarla, hasta que ya no pudo respirar más. Al lado de ella, muy cerca, se encontró su mochila,
que tenía una toalla y algunas otras cosas personales de Lola. Documentos. En esa toalla había una mancha de sangre. Los investigadores se dieron cuenta que era sangre que coincidía, que estaba junto a sangre de Lola, con lo cual era contemporánea al crimen, con lo cual era la sangre del asesino. ¿Qué ocurrió ahora? Bueno, después de un largo trabajo, la justicia uruguaya ha condenado a quien era el hombre que perdió sangre en ese momento. Claro. A un hombre que fue detenido en 2022 y que ahora fue condenado a 27 años y medio de prisión por el crimen de Lola Chomnales. Para la justicia uruguaya, este hombre, Sena, Leonardo Sena, es el asesino de Lola. El gran tema acá, y lo que llama la atención, más allá de que celebramos que finalmente se haya hecho justicia alrededor del crimen de esta chiquita argentina, es el método, es la forma por la cual llegaron los peritos hasta Sena. ¿Por qué? Porque en Uruguay hay un banco de datos genéticos, un banco de datos que se nutre con todos aquellos que van cayendo detenidos por distintos delitos. Se toma una muestra de ADN, se pone en este banco de datos genéticos. ¿Qué hizo la justicia uruguaya? Cotejó esta sangre que se encontró en la toalla de Lola con ese banco de datos genéticos. Pero le dio negativo, Richard. Sí. Daba siempre negativo. Hicieron cotejo con todas las personas que entregaron muestras, obviamente obligadamente por las disposiciones legales uruguayas, y daba negativo. Porque compararon la línea paterna. Claro. O sea, el ADN está en el núcleo de la célula. Y lo compararon con las muestras del banco genético. Pero a los peritos, mejor dicho, tomaron, al ver que eso no resultaba, hay otra manera de determinar la relación entre una muestra y una persona, que es a través de la línea materna. Sí. La mitocondria es un corpúsculo que está dentro de la célula, que también contiene ADN. Y a través de ese procedimiento, a través de la línea materna, lograron acercarse. Sí, lograron acercarse. Richard, hay que decir acercarse porque cuando hacen la búsqueda por la línea materna en la base de datos de delincuentes, se encuentran con una coincidencia, con alguien que tenía ese mismo ADN materno. O sea, alguien que compartía al menos la madre con el dueño, con el hombre que dejó la sangre en la toalla de Lola. Identificaron a este hombre y este hombre no había sido el autor del crimen. Solamente compartía el ADN materno con el asesino. ¿Qué hicieron los investigadores? Siguieron el rastro de este hombre y fueron hasta su madre e interrogaron a esta mujer. Esta mujer les dijo, sí, yo tengo 11 hijos, algunos de diferentes padres, lo cual podía explicar por qué la búsqueda por el ADN paterno no había dado ningún positivo en el banco de datos genéticos, pero la búsqueda por el ADN materno sí. Ella dijo, yo tengo otros hijos y tengo un hijo que ha cometido delitos. Claro, cometió delitos antes de que se creara el banco de datos genéticos, que no comparte padre con este que ustedes han encontrado, que solo comparte la relación conmigo. La madre. Y así lo identifica, dice, es Leonardo Sena, mi hijo. La policía va a buscarlo a Leonardo Sena. Leonardo Sena se declara obviamente inocente en un primer momento, le piden que entregue su ADN, se niega, pero le secuestran de la casa un cepillo de dientes. Un cepillo de dientes, sí, se puede hacer con las muestras que se dejan en un cepillo de dientes, ustedes saben, la saliva, etc. Pero bueno, fue un cepillo de dientes y el resultado fue coincidencia. Fue positivo, Richard. Positivo. El cepillo de dientes de Leonardo Sena tenía el mismo ADN que la sangre que se encontró en la toalla de Lola Chomnales. Por eso lo detienen a este hombre en 2022, a Leonardo Sena. Lo interrogan y dice, no, bueno, yo en realidad aquel día, el día del crimen de Lola, estuve trabajando en la panadería, me corté, tuve un corte, pero de manipular cosas, y después me fui caminando del trabajo, me encontré una mochila tirada. ¡Qué cosa! La agarré, había una plata, bueno, yo agarré esa plata, pero después dejé tirada la mochila y me fui. Obviamente no le creyeron los investigadores, además la ubicación que daba de la mochila no coincide con el lugar donde apareció efectivamente la mochila de Lola Chomnales,
Y con esto y otras pruebas que se fueron acumulando, la justicia uruguaya llegó ahora a esta sentencia, que es sorpresiva para nosotros porque el proceso se hizo por escrito, Richard. No hubo un juicio, no es que hubo un juicio que no les contamos, sino que se fue haciendo todo por escrito. Es el procedimiento uruguayo, ¿eh? Es el procedimiento uruguayo. Quería destacar que todo este largo recorrido genético o de pruebas genéticas tuvo éxito gracias al trabajo de la genetista Natalia Sandberg. Sí. Natalia Sandberg fue la que comenzó a seguir el camino materno hasta llegar al resultado que les contó Rolando. Y a estos 27 años y medio de prisión para el autor. También vale recordar que al inicio de esta investigación había mucho desconcierto, entraban y salían sospechosos, recuerdan ustedes, estamos hablando de diciembre diciembre del 2014, enero del 2015, había mucho desconcierto, gente que permanecía presa una noche, 2 noches, y después lo tenían que dejar libre porque no tenía nada que ver con el caso, hasta llegar a esta cuestión. ¿Pero qué se tardó? 9 años. Richard, no tenemos tiempo para más, no, pero queríamos cerrar por lo menos esta parte del caso de Lola Chopnell. Con Lola. Bueno, amigos, a ver. ¿Qué vas a agradecer? No. Adelante. Tengo una lista. Tengo una lista. Escúchame. Alan, el traje es espectacular, el ambo es espectacular. Ya les dije, Alan de Juncal Sastrería. A medida, ¿eh? Un buen precio, pero mejor calidad. Esa es una. Alan, un abrazo. Carlos y Elsa, de Casa de la Lapicera. Vamos a mostrar la lapicera. Ahí está, la lapicera. No solamente tienen las mejores lapiceras de todos los precios, de todos los estilos, ¿eh? Sino que además graban a la lapicera. Quiero poner acá a Ricardo Ganetti, tipo lo graban, sí, y reparan. De hecho, yo le llevé un par de lapiceras para reparar. ¿Tenés alguna pluma en casa? Sí. Reparan. Bueno, un beso grande. Están en Suipacha 245. ¿Qué más? Los amigos de Amurabi, que el otro día me olvidé. Los códigos Amurabi, los mejores. Don José, perdón. Bueno, tiempo, Richard. No tenemos que Sabrina Pastelería, Sabrina Pastelería, Sabri. Y ya está. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.